Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Si alguno tiene una Reina Valera, una Biblia Reina Valera por ahí. ¿Alguno tiene una Biblia Reina Valera? De los evangélicos. Una Biblia Reina Valera de los evangélicos. No importa, trabajamos con las dos, con estas dos. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Para orar es necesario cerrar los ojos del cuerpo y abrir los ojos del corazón. Porque a Dios no lo podemos ver con los ojos del cuerpo. Lo podemos ver a la luz de la fe con los ojos del corazón. Por eso es necesario silencio exterior, no producir bulla de ninguna clase, silencio interior, acallar el pensamiento, solamente centrar la mirada en Dios que me mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo, que me escucha? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Tan grande y soberano Dios, para nosotros no hay un Dios fuera de ti. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Recibe hoy nuestra humilde alabanza, adoración y gloria que solo tú mereces. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra. Tu palabra es la semilla del reino y queremos que sea sembrada hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu prepare ese terreno donde va a ser sembrada tan grande semilla, tan valiosa semilla. Espíritu de Dios, te abrimos las puertas de nuestro corazón de par en par. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Suena como con mucho eco, quizás el sonido se le puso eco. Si pueden, no se pueden bajar un poquito el eco, porque suena como con mucho eco. ¿Sí? Vamos a ver si se... Ustedes también oyen con eco, ¿verdad? Ni siquiera me oyen. Así me oyen. Bueno. A ver si perfeccionamos el sonido. Ajá. Probando el sonido. Usted me dice cuando se escuche mejor, me dice. Si se escucha mejor, bueno, vamos a ir hablando aquí mientras. Dice que todavía le falta, dice allá. Le falta... ¿Ahí se oye mejor o se oye más o menos todavía? Más o menos todavía. ¿Todavía se oye con mucho eco? Bájale un poquitico de eco, a ver todavía. Los olores. Me gusta pasear por el parque y percibir el aroma de las flores. El sentido del olfato está en la nariz. Los olores son muy diferentes. El jazmín es fragante, la menta olorosa, el polvo del arroz es perfumado. ¿Ahí le parece mejor o todavía? El café y el té son aromáticos. La dala y la camelia no tienen olor. Los niños aseados huelen a limpio. ¿Todavía? Todavía. Muy bien. Le falta un poquito todavía.
Ahora, ¿ah? Ahora debe ponerle más volumen. Ahora se oye menos. Ahora se oye menos. Ajá. Ustedes lo oyen bien, pero atrás. Ahí oyen mejor. ¿Se oye mejor? ¿Ahí está bien? ¿Los de aquí me escuchan? Ahora creo que está mejor. Ahí está mejor. A ver, creo que ahí está bien. Ahí está bien. Sí, está mejor. Vamos a subir la silla, la oveja para. Sí. Bueno, ahí no lo veo bien. Un poco más para allá. Ajá, usted pone aquí. Bien, ahora sí, queridos hermanos, yo quiero compartir hoy la palabra del Señor. Me llamó la atención la lectura del día ayer. ¿El domingo era ayer? ¿Sí? No. Antier. De Colosenses capítulo 1, versículo 24, donde San Pablo nos trajo un mensaje muy importante que yo quiero que nos comamos este caramelo de chocolate de fresa. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Tenemos dos Biblias, la Biblia Reina Valera y la Biblia latinoamericana. Si hay otra Biblia Reina Valera por allí, me la pueden prestar, se lo agradecería. Si no la tienen, no hay problema. Pero vamos entonces a mirar cómo dice la Reina Valera en Colosenses 1:24. Vamos a comenzar por allí. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Aún San Pablo, alegre, gozoso, se goza. ¿Y en qué se goza San Pablo? Se goza en el sufrimiento, algo extraño. En el sufrimiento, en lo que padece. Repítalo, escúchelo de nuevo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. No sé si ustedes logran captar que San Pablo está como fuera de lo... como que no está bien, como que le falta un tornillo. Se goza en los padecimientos, en el sufrimiento por lo demás. Miren, hermanos, nadie puede llegar a decir como San Pablo, me gozo en el sufrimiento, en el padecimiento, si no es por un motivo tan importante como el de Pablo. Solo hay una razón por la cual un ser humano puede gozarse en el sufrimiento. Si esa razón la quitamos de allí, dijo una viejita, eso es ser masoquista. ¿Cómo se le ocurre gozarse en el sufrimiento? Pero San Pablo dice, me gozo en el sufrimiento o en los padecimientos por ustedes, y observen por qué. Atención. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Observaron? Dice San Pablo, porque ahí él viene a completar, a complementar con su sufrimiento, los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Repítalo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Por su cuerpo, por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí yo quiero que ustedes y yo nos centremos. Van a ver que según San Pablo, esto es novedoso, esto no existía en el Antiguo Testamento, esto es novedoso, eso es evangelio, nueva noticia, buena noticia. Habla San Pablo que Cristo tiene un cuerpo y que ese cuerpo se llama la iglesia. Y dice Pablo, si yo sufro por ustedes, con mi sufrimiento, como ustedes son el cuerpo de Cristo, yo completo en mi carne los sufrimientos de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Hermanos, aquí está uno de los secretos bíblicos, teológicos, por los cuales ustedes y yo hoy día amamos la iglesia, valoramos la iglesia, y la iglesia pasa a ser tan importante para nosotros porque San Pablo dice que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa teológicamente la iglesia es el cuerpo de Cristo? Teológicamente no se puede concebir a Cristo sin la iglesia. Y no se puede concebir la iglesia sin Cristo. Nadie puede decir Cristo sí, aleluya, la iglesia no. Nadie puede decir la iglesia sí,
pero Cristo no. San Pablo en este pasaje de las Escrituras muestra la unión tan íntima, tan profunda entre Cristo y la iglesia, que no escatimó esfuerzos para decir, y no le dio pena, no le dio vergüenza, sino lo habló claro y dijo: la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, el que quiera quedarse con Cristo y darle una patada a la iglesia, el que quiera quedarse con Cristo, botar la iglesia, despreciar la iglesia, está perdido. Para Pablo no se puede concebir un cristiano que ame a Cristo, pero que no ame a la iglesia. Por una razón clara: la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la... Escúchelo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Repítelo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahora léalo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El pedacito ahí te dice: mis padecimientos por... Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Cuando un católico logra comprender lo que San Pablo quiso decir en este pasaje de la Escritura, entonces ese católico hace que brote en su corazón, en su vida, un amor por la iglesia entrañable. Aquí es cuando la teología católica le dice a la teología protestante: no se puede ser cristiano sin la iglesia. No se puede creer en Cristo sin la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. En el versículo, ahora lea el versículo 18 del mismo Colosenses 1. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Otra vez, Padre. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora con la lupa, véanlo. Vean, ¿quién es Cristo? Y Él es la cabeza Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. del cuerpo que es la iglesia. Quitarle la iglesia a Cristo, quitar la iglesia de Cristo, querer destruir la iglesia de Cristo es matar a Cristo, porque la iglesia es su cuerpo. Oye, esto no lo digo yo, eso está escrito. Ahora yo pregunto a los cristianos evangélicos: ¿cómo es que su pastor dice que la iglesia no es importante? Que alguien que tenga uso de razón y que tenga fe, que lea aquí donde dice Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y que venga un evangélico a decirme que la iglesia no es importante, es como decir que el cuerpo de su esposa no es importante y por eso busca un hacha y le quita el cuerpo y lo tira a la basura y se queda con la pura cabeza. Bárbaro. ¿O no? Eso es lo que nos está diciendo San Pablo. No se puede concebir un cristiano que ame a Cristo, pero que quite la iglesia. Ahí es donde yo, Luis Eduardo Jaime Toro, no entiendo a los evangélicos. Y por eso no los llamo evangélicos, los llamo evangélicos. Porque el evangélico cree en el evangelio, que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y que están en una comunión tal que no se puede separar el uno del otro. Y cuando un evangélico me dice a mí, Cristo sí, la iglesia no, es digno de no ser llamado evangélico. Se debe llamar evangélico con H, con M, con B de burro, para que se dé cuenta lo bruto que es. Porque, hermanos queridos, está en la Biblia Reina Valera. Y miren la mentira que usan los evangélicos. La iglesia no es importante. Para San Pablo sí. Es tan importante que es el cuerpo de Cristo. Podemos vivir sin la iglesia. San Pablo dice, oye, quitarle el cuerpo a la cabeza es matarlo. Más bien dice, me alegro porque mis padecimientos por la iglesia, entonces uno los sufrimientos míos a los de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Oye, y esa iglesia, observen esa iglesia,
que para Pablo es el cuerpo de Cristo, es muy importante sabiendo de quién es la cabeza. O sea, quién es el dueño, quién es el que la funda, de dónde viene esa iglesia, si es la cabeza, quién la dirige, quién la gobierna, quién la quiso. En el versículo 15 de él mismo viene a expresarnos quién es ese que es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y para que ustedes vean por qué la iglesia católica es tan importante. Porque la cabeza es esto que viene. Escuche lo que viene. 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. Está hablando de la cabeza de la iglesia, de Cristo. ¿Quién es Cristo? La imagen del Dios invisible. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ese Cristo que es la imagen del Dios invisible. ¿Todavía no le dice nada a eso? Entonces pongan la lupa. A ver si les dice algo lo que viene. El primogénito de toda la creación. El primogénito de toda creación. Ahora paren el oído, pongan la lupa, háganle zoom. Ahí viene. Él es la imagen del Dios invisible. No, lo que sigue. El primogénito de toda creación. Lo que sigue. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Escuche, la cabeza de la iglesia no es cualquier persona. No. En él fueron creadas todas las cosas. Escuchen. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ese es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Siga. Visibles e invisibles. En él fueron creadas las cosas celestes y terrestres, las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Atención lo que viene, atención. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él es la cabeza. Y también fue creado para él. O sea que está hablando de Dios. Sigue. Y él es antes de todas las cosas. Y él es antes de todas las cosas. Ese que es Dios hizo lo visible, lo invisible, lo celeste y lo terrestre, trono, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior de todo y todo se mantiene en él. Ahora escuchen lo que sigue. Y todas las cosas en él subsisten. Y todas las cosas en él subsisten. Y respiren profundo. Ahora sí, lo que sigue. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Les parece poco? San Pablo dice, el que es la cabeza de la iglesia, para que respeten la iglesia, dice, es aquel que hizo lo celeste y lo terrestre. Lo visible no fue Martín Lutero. El que fundó la iglesia protestante se llama Martín Lutero. A mí qué me importa, compárelo con este. Compárelo con el que fundó la iglesia católica. Hizo lo celeste y lo terrestre, lo visible y lo invisible, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No le llevamos nada a los evangélicos. No le llevamos nada. Lo es todo. Y ese que lo es todo funda una iglesia y él es cabeza de esa iglesia. O sea, el que se meta con la iglesia, dice Cristo, se mete conmigo. Pero esa es la iglesia que los protestantes odian. Esa es la iglesia que los protestantes rechazan. Esa es la iglesia que los protestantes dicen no sirve para nada, no vale nada, de la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Cómo se le ocurre eso? Solo un ignorante es capaz de decir eso. Cristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia no existe. ¿Que no existe la iglesia? ¿Que Cristo no fundó ninguna iglesia? La iglesia soy yo. Mire, la Biblia presenta a Cristo en la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y para que se den cuenta que la iglesia no es una persona, en el versículo 24, volvemos a tomar el 24 cuando dice que sufro por la iglesia, ¿qué dice Pablo? ¿La iglesia es una persona? Vamos a ver. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Atención, a ver si la iglesia es una persona, dale. Ahora me gozo en lo que sigue. De la cual fui hecho ministro. ¿Otra vez? De la cual fui hecho ministro. ¿Es una persona?
¿La iglesia es una persona? Me alegro de padecer por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y de ella fui hecho ministro. ¿La iglesia es una persona? No. Pablo dice que él es ministro de la iglesia. ¡Qué bárbaro! Cristo, que es Dios, es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, y Pablo dice, y a mí me alegra sufrir por esa iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Y yo soy ministro de esa iglesia. Ella es su cuerpo, pero yo quiero que ustedes se metan en la cabeza bien algo, lo que Pablo dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando un católico sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, comprende muchas cosas, que la iglesia está unida a Cristo. Segundo, que no son muchas iglesias, que es una sola. ¿Cómo sabemos que es una sola? Porque dice, Cristo es la cabeza y la singular iglesia es su cuerpo. Si fueran muchas iglesias, ¿cómo diría? Cristo es un monstruo de una cabeza con muchos cuerpos. Así, claro, una cabeza con muchos cuerpos, muchas iglesias. Pero no, Cristo no es un monstruo. Cristo es Dios y ha querido ser la cabeza del cuerpo, uno, que es la singular, la iglesia. Ella es su... No se puede concebir. En la idea de Pablo, no se puede concebir muchas iglesias, porque es como que una cabeza tenga muchos cuerpos. Eso no se puede concebir. Eso solamente puede estar en la mente y en la mala fe de los protestantes, guiados e inspirados por el diablo, para ellos fundar muchas y muchas iglesias. Todos los días, solamente en Estados Unidos, se fundan diariamente 2 iglesias. Solamente en Estados Unidos. Y ahora en otras partes. ¿Acaso ustedes no han visto por aquí cuando un pastor se pone bravo con otro, se pelean y ahora sale y funda otra iglesia? Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ya existió hace 2000 años, comenzó a existir y viene de 2000 años. No hay ningún problema. La fundó Cristo. Y esa iglesia, porque la fundó Cristo, se llama la iglesia cristiana. Y Pablo, ¿cómo sabemos que la fundó Cristo? Bueno, Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y Cristo la fundó. Si ustedes recuerdan cuándo la fundó Cristo, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versículo 18. Ese cuerpo de Cristo que es la iglesia fue fundada en Mateo capítulo 16, versículo 18. Escúchenlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias edificaré? Edificaré mi iglesia. Ayúdenme a ver. ¿Cuántas iglesias? Edificaré mi iglesia. Una sola. Con razón dice Pablo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo la funda. Edificaré mi iglesia. Ahora pregunto, si Cristo fundó esa iglesia es la iglesia, ¿qué nombre? Normalmente al comenzar, ¿qué nombre le ponemos? La iglesia cristiana. Y dicen los evangélicos, pues esa es la iglesia de nosotros, aleluya, gloria al Señor. ¿Quiénes somos los cristianos? Los cristianos somos nosotros. Nosotros no somos católicos, nosotros somos cristianos. Y los católicos no son cristianos, ellos son católicos, pero no son cristianos, los cristianos somos nosotros. Los católicos le compran la pólvora y dice, mi hija se metió a cristiana. Se salió de católica y se metió a cristiana. ¿Cómo es la cosa? Que se salió de católica y se metió a cristiana. A ver, vamos a armar un rompecabezas. Vamos a armar el rompecabezas, ayúdenme. ¿Están de acuerdo que Cristo fundó una iglesia? ¿La fundó hace 10 años, hace 20 años o hace 2000 años? Hace 2000 años, ¿verdad que sí? Y esa iglesia, el primer nombre que recibió esa iglesia, la iglesia cristiana. Lo sabemos, ¿verdad? Ajá. Los católicos decimos, esa iglesia cristiana es la nuestra. Los evangélicos dicen, esa iglesia cristiana es la nuestra. Los pentecostales dicen, esa iglesia cristiana es la nuestra.
Los adventistas dicen, esa iglesia cristiana es la nuestra. Todos dicen, esa iglesia cristiana es la nuestra. ¿Me ayudan a ver? Vamos a armar un rompecabezas, porque nosotros no estábamos en ese tiempo. Pero podemos ir armando el rompecabezas para ver. Hay muchas iglesias, en pleno siglo XXI, hay muchas iglesias. Pero si armamos el rompecabezas, podemos descubrir cuál es la iglesia original, cuál es la iglesia cristiana, cuál es la iglesia que viene desde Cristo. Ayúdenme a ver, ayúdenme a ver. A ver, vamos a armar el rompecabezas. Hagamos cuenta que cada 100 años es un pedacito del rompecabezas. 100 años, 100 años, 100 años, 100 años, hasta que lleguemos al 2022. Bueno, perfecto. Y vamos a armar los cristianos de los primeros tiempos. Para ver, porque claro, si vamos a armar el rompecabezas y armamos solamente un pedacito al final y más nada, todavía no está completo. Vamos a armar el rompecabezas completo. Pregunto. Si es la iglesia cristiana, entonces ¿quiénes eran los que pertenecían a esa iglesia en los primeros siglos? Los cristianos, los primeros cristianos o los últimos cristianos. Los primeros cristianos. Pregunto. Hablemos de una persona, vamos a armar el rompecabezas. María, la mamá de Jesús, ¿fue cristiana o no fue cristiana? ¿Fue cristiana de los primeros siglos o de los últimos siglos? Entonces María fue cristiana. Es más, fue la primera cristiana. Y si fue la primera cristiana, ¿a qué iglesia perteneció? Pues a la iglesia cristiana, a la de Cristo, pero la iglesia cristiana que viene de hace 2000 años. Comencemos a armar el rompecabezas. Y ahí tenemos a una cristiana en los primeros siglos. Vamos a armar el rompecabezas del origen de la iglesia cristiana de los primeros siglos. Tenemos los apóstoles y tenemos la Virgen María. Ahí tenemos ya una primera parte de armar el rompecabezas, una pieza para armar el rompecabezas. ¿Dónde cala esa pieza del rompecabezas? ¿En la iglesia de los evangélicos o en la iglesia de los católicos? Si armamos el rompecabezas, los primeros cristianos, aquí está la pieza, María y los apóstoles. Eso está en las bases de la iglesia cristiana. Los primeros cristianos, y ahí está, dentro de la iglesia católica. Miremos los evangélicos. La primera pieza, María y los apóstoles. ¿Aparece María en los evangélicos por algún lado? No. Oye, qué curioso. ¿Y los apóstoles? ¿Dónde está la tumba de San Pedro? ¿Dónde está la tumba de San Pablo? La de San Mateo, San Marcos, San Lucas. Miren que la mayoría de ellos están en Roma. ¿Y qué iglesia los tiene? ¿Por qué no la tienen los evangélicos? Si es una pieza importante de la primera iglesia, de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva. Estamos armando el rompecabezas. Ahí en la iglesia primitiva aparecen los apóstoles y la Virgen María. Solo la iglesia católica los tiene. ¿Y por qué no lo tienen los evangélicos? ¿Y por qué no la tienen los testigos de Jehová? ¿Y por qué no la tienen los pentecostales? ¿Y por qué no lo tienen los adventistas? ¿Por qué le falta esa pieza? Miremos un poquito más adelante. Los padres de la iglesia, los mártires, los santos de la iglesia. Miremos, vamos corriendo. Miremos, por ejemplo, a un San Ignacio de Antioquía, un San Policarpo. ¿Lo tienen los evangélicos? ¿Lo tienen los testigos de Jehová? ¿Lo tiene? No, lo tiene la iglesia católica. Miremos a lo largo de la historia, un San Francisco de Asís, un San Agustín, un Santo Tomás, un San Isidro, una Santa Teresa, los santos que existieron antes de nosotros, cristianos de aquellos tiempos y de los tiempos a lo largo de la historia. Tenemos, mire, vamos armando el rompecabezas con piezas de diversas épocas de la historia del cristianismo. Pregunto, ¿y será que esas piezas, por ejemplo, de los padres de la iglesia, las tienen los evangélicos? No. ¿Será que tienen un San Agustín, un Santo Tomás, que hicieron tanto, un San Jerónimo, que hizo tanto que incluso tradujo la Biblia al latín? Un San Dámaso I, papa, que hizo la Biblia.
¿Será que lo tienen los evangélicos? No, los evangélicos le faltan todas esas piezas. Ellos comienzan a construir el rompecabezas y comienzan a construir de arriba para abajo. Del 2022 para acá. Y llegan hasta el año 500 donde su papá Martín Lutero. Y de ahí para allá, 1500 años, todas esas piezas se perdieron. No aparecen por ningún lado. ¿Y dónde estarán? Pues en la una y única iglesia que fundó Cristo, la iglesia que viene desde los orígenes, que es cristiana, no de los últimos tiempos, sino de los primeros cristianos. Bárbaro, qué bárbaro, ¿no? Bueno, entonces esa iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué Dios quiso tener una iglesia? Es que no es necesaria una iglesia. Es que no es necesaria una iglesia. ¿No podía salvar Dios al mundo sin la iglesia? Claro que sí. Pero ¿cuál es el detalle teológico de la iglesia? A ver, sencillo. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un pueblo, amaba a un pueblo, una congregación que era el pueblo de Israel. Eran los judíos, eran los que estaban circuncidados, el resto era pueblo pagano. Los gentiles, los paganos. Y Dios hizo un pacto, ¿se acuerda ya con Abraham, Isaac, Jacob? ¿Se acuerdan o no estaban cuando eso? ¿Sí estaban cuando eso? Bueno, allá hizo un pacto Dios con ese pueblo, pero con un pueblo, no con todos los pueblos. Busque usted el libro del Génesis, todo el Antiguo Testamento, y verá que Dios hizo un pacto con un pueblo. Y ese pueblo se llamó Israel. Y Dios hizo un pacto y dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo les doy los mandamientos, ustedes los cumplen. Si yo se los doy, ustedes los cumplen. Y si ustedes lo cumplen, yo les doy la tierra prometida. Pero en ese pacto también estaban solamente los hombres. ¿Las mujeres? No. Por eso las mujeres no se circuncidaban. Primero, porque no tenían nada para circuncidarles. Y segundo, porque las mujeres no se consideraban personas, las mujeres eran consideradas animales. Incluso muchos pensaban que las mujeres no tenían alma. ¿Y para qué servía la mujer? Solo para parir. Y la mujer era como el cero. Para que tuviese valor tenía que estar al lado de un hombre. Tenía que estar al lado de su papá o de su marido. Por eso las desgraciadas del pueblo de Israel eran las viudas. Porque ya habían salido de la casa de su padre, ya había muerto su marido y quedó sin hombre. Y eso era una desgracia. La mujer no valía nada. Por eso Dios se preocupa por la viuda. ¿Se acuerda? Que Dios se preocupa por la viuda. Porque es la desgraciada. No tiene un hombre. Y la mujer sin hombre no vale. Bueno, no valía nada, no valía nada. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Cuando Dios hace ese pacto con ese pueblo, queda mucha gente por fuera, que no era del pueblo de Israel. Y las mujeres también quedan por fuera. Ahora viene Cristo y dice Cristo, yo quiero salvarlos a todos. No solamente al pueblo judío. Yo quiero salvar a los demás pueblos. Yo quiero abrir el compás. Yo quiero que todos pertenezcan al pueblo de Dios. Yo quiero formar un nuevo grupo, una nueva asamblea. ¿Saben qué significa iglesia? Asamblea. Yo quiero nombrar una nueva asamblea, donde el pacto sea nuevo pacto, pero se llama nueva alianza. Donde haya un nuevo pacto, igualito que con el pueblo de Israel. ¿Cuál es el pacto? Todos los pueblos, ya no importa la circuncisión. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En castellano, ya lo verán como San Pablo, yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Y dice Pablo, queridos hermanos, que esto es lo que a mí me fascina y esto es lo que yo quisiera que ustedes lo miraran. Y dice Pablo que esto lo tenía Dios preparado desde antiguo, pero que no se había revelado a ningún hombre. Y que Dios lo guardó para revelárselo a los santos apóstoles, y que se lo manifestó a él, y que él lo va a querer exponer con lujo de detalle para que el mundo lo entienda. Y dice Pablo,
un misterio, escondido desde antes de la creación del mundo en Dios, y fue revelado. ¿Y qué sería eso? Nada, que Dios quería un solo pueblo, una sola congregación, pero que no fuera un grupito, sino que fueran un grupito más amplio. ¿Cómo lo expresa San Pablo? Lo expresa con palabras que ahorita vamos a leer de la Reina Valera. Lástima que no hay otra Reina Valera. De los que llegaron no tiene ninguno una Reina Valera, porque si no le va a tocar que leer al Padre solo. Porque es que yo tengo que leerle con la Reina Valera, porque los evangélicos, si no le leo con la Reina Valera, me van a decir que eso no está en la Biblia de ellos. Y yo no quiero que me digan eso. Bien, continúo, hermano, continúo. Yo quiero mostrarles a ustedes que cuando Cristo parte, ya no de un grupito, que eran las 12 tribus de Israel, ahora abre el compás, todos los pueblos. Entonces, por primera vez, se vio a un Dios católico. ¿Saben qué significa católico? Universal. Un día le dije a un evangélico, ¿Dios es católico? Me dijo, no, Dios no es católico. Le dije, ¿sabe qué significa católico? Me dijo, católico. Sí, significa universal. Le dije, ¿Dios es católico? Dijo, ah, bueno, así sí. Claro, Dios es católico. Dios es universal. Esa es la Reina Valera. ¿Ah? Ya, pero tiene que mirar si es Reina Valera, tiene que mirar si es católico. Mire a ver si tiene el libro de sabiduría, me dice. Observen, ¿Dios es católico? Sí. Cristo viene y hace entonces, abre el compás y lo llama católico. Lo vamos a ver. San Pablo viene a hablarlo ustedes lo van a ver, Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Yo quiero que ustedes se coman este caramelo sin afán. En el capítulo 3, versículo 1. Es que esta no es Reina Valera. No, esa no es Reina Valera. Y los evangélicos con esa Biblia no me van a aceptar. Y si quiere, pues entonces se acerca, déjense ahí, se acerca ahí y lee una cita uno y otra cita otro. Pónganse ahí. Ahí buscan y una cita uno. Ya, Maribel, aquí, así. Ayúdenme. Yo quiero demostrarles hoy algo. Cuando Cristo funda la iglesia católica, que se llama universal. Y van a ver que eso era un misterio escondido desde antes de la creación del mundo, esperando a que viniera Cristo para darse a conocer. Y dice Pablo, a mí, el menor de los santos, se me dio a conocer este gran misterio. Y lo voy a mostrar así, recordando primero que había dicho Pablo en Colosenses 1:24 y en Colosenses 1:18. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia según Pablo? El cuerpo de Cristo. Otra vez, ¿qué es la iglesia según Pablo? El cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a comer este caramelo, despacio. Escuche, Efesios 3:1 en adelante. Por esta causa, yo, Pablo. ¿Quién está hablando? No vayan a decir que es el cura Toro. Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Está hablándole no a los judíos. ¿Se acuerda que el pueblo de Dios quién era? Los judíos. Aquí Pablo no le está hablando a los judíos. ¿A quién le está hablando? Al otro pueblo, a los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Escucharon? Dice Pablo a los gentiles, a mí se me dio el poder administrar, subrayen esa palabra, administrar la gracia de Dios en vosotros. Repítalo. Subrayen la palabra administrar. Si es que habéis oído de la... ¿Habéis oído? De la administración. Esa palabra, administración, administrar. De la gracia de Dios. Administrar la gracia de Dios. Que me fue dada para con vosotros. Por eso Pablo dice, soy ministro de la iglesia. Administrar la gracia de Dios para con vosotros. Que por revelación. Que por
revelación me fue declarado el ministerio. El misterio. El misterio, que por revelación me fue declarado el... Ojo, aquí ya Pablo entró en la profundidad. Pablo ya va a hablar técnicamente. Me fue revelado el misterio. ¿Sabe qué era un misterio? Algo que la gente no puede entender, que está por encima. Y como está por encima de la mente, le fue revelado. Dios se lo dio a San Pablo. El misterio que le fue revelado. Siga. Como antes lo he escrito brevemente. Ah, caramba. Ya va. Otra vez, escuche. Como antes lo he escrito brevemente. Ah, pero nosotros comenzamos en el 3 y todavía no nos dimos cuenta. Lo que Pablo había escrito antes, breve. ¿Para dónde nos está mandando entonces Pablo? ¿Estamos en el 3? ¿Para dónde nos está mandando? Para el 2. Claro, porque dice, ¿cómo es? Como antes lo he escrito brevemente. Pues si antes lo he escrito brevemente, vamos para antes, después vamos un poquito, que pues, no me pierda aquí. Ahorita volvemos para acá, pero vamos a ver qué era lo que él había escrito brevemente antes. Capítulo 2, versículo 11. ¿Qué era lo? 2:11. Léalo ustedes, padre. Ahorita vuelve ahí. 2:11. Aquí está escrito brevemente el misterio que Dios le reveló a San Pablo. Vamos a ver. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles... Ah, ¿se acuerda? ¿A quién le estaba hablando Pablo? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles. ¿Otra vez? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles... Ya Pablo, aquí era donde Pablo lo estaba explicando a los gentiles. En otro tiempo, ustedes, los gentiles... En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, Incircuncisos. por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Ustedes eran llamados incircuncisos porque les hacía falta la circuncisión en la carne. Eso todavía no nos dice nada. Vamos a ver, siga. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Escucharon? En aquel tiempo los gentiles estaban... Sin Cristo, ¿Qué les parece? ¿Cómo estaban los gentiles? sin Cristo. ¿Cómo le parece a ustedes a ese pueblo gentil sin Cristo? Perdidos. Por eso dice, estaban sin Cristo, Alejados de la ciudadanía de Israel. alejados de la ciudadanía de Israel, porque Dios quería solamente al pueblo de Israel. ¿Y los gentiles? No. Entonces, el pacto era con el pueblo judío y los gentiles fuera. Listo. Y como los gentiles estaban fuera, estaban sin Cristo. Pero aquí es donde está la buena noticia. A ver, pregunto, ¿ustedes son judíos o son gentiles? ¿De qué pueblo pertenecen ustedes? ¿De los gentiles o del pueblo de Israel? ¿Ustedes son judíos? ¿Son circuncidados? Entonces ustedes no son judíos. No son del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel eran los judíos. Y no solamente judíos, sino que tenían que ser circuncidados. Y las mujeres no se vistan porque no van. Entonces, aquí está hablando de al pueblo judío, o sea, a ustedes, perdón, al pueblo gentil, pagano, ustedes y yo no pertenecemos al pueblo judío. No pertenecemos a ellos ni somos circuncidados. Nosotros pertenecemos al pueblo pagano. Pagano, gentil. Nosotros pertenecemos de aquellos, ¿se acuerdan los reyes? ¿Por qué nosotros recordamos a los reyes magos? Porque venían de Oriente, venían de otros pueblos, los pueblos paganos, y Cristo también los recibió a ellos. Y vinieron a adorar a Cristo. De ahí estamos representados nosotros, de ese pueblo. Y por eso es que nosotros recibimos la buena noticia. Este evangelio para nosotros, esta palabra de Dios para nosotros. Nosotros no pertenecíamos a Cristo, nosotros éramos paganos. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios, nosotros éramos paganos. Entonces viene Pablo y dice, bueno, ustedes estaban sin Cristo, no pertenecían a la ciudadanía de Israel. Sigue. Y ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos al pacto de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Véanlo, véanlo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Véanlo, hermano, véanlo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Eso éramos nosotros. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Les gustaría vivir ustedes así? No. Ahora comprenden por qué se llama evangelio, evangelio, buena noticia. Porque ustedes y yo que estábamos sin Dios en el mundo, ahora nos ha llegado el Emmanuel, Dios con nosotros. El Salvador, el que viene a unirse uno con el pueblo. Él la cabeza y nosotros su cuerpo. Y ese pueblo, que es el cuerpo de Cristo, tiene nombre, la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. Yo se lo estoy diciendo con palabra mía de yo, lo van a ir viendo cómo San Pablo lo explica. Dale. Pero ahora en Cristo Jesús, Respiren profundo porque aquí viene la buena noticia. Buena noticia. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, nosotros que en otros tiempos estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos. ahora estamos hechos cercanos. Ahora van a observar cómo. ¿Gracias a qué? Verán que gracias a la iglesia que fundó Cristo. Lo van a ver. Gracias a la iglesia que fundó Cristo, ustedes y yo estamos cercanos. Tan cercanos que ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Tan cercano. Y Él es la cabeza. Muy cerquita. Dale. Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos. ¿Qué? Que de ambos pueblos. ¿Cuáles eran los dos pueblos? Judío y gentil. Más nada.